entre full screen, corner, que es aquí abajo a la derecha, y solamente lo que es el fondo. De esta manera le da más dinamismo a los vídeos. Otra cosa que me flipa son los efectos de sonido. Los va a elegir según el contexto. O sea, si estás hablando de dinero, te mete el sonido de las monedas. Si hablas de un chat, al hacer las transiciones de como una diapositiva de una escena a otra, te mete el sonido de la transición. Está muy chulo. Y en IGN, en la librería, como comentaba, hay un montón de sonidos que le pegan perfecto.